Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Es una alegría, hermanos, estar con ustedes en esta iglesia tan querida, viendo, no se puede decir viejos conocidos, sí vamos a decir caras conocidas, de amigos, de buenos amigos que compartimos en Guatemala durante nuestra estadía. Esta iglesia fue muy especial, muy especial para mí. Recuerdo en el año 2006 cuando el doctor Abel Morales me invitó a predicar. Les soy honesto, me temblaban las piernas cada vez que tenía que predicar en esta congregación con personajes o profesores de seminarios, todos muy preparados, y don Abel ahí diciéndome tenés que predicar, y bueno, lo disfruté, fue un muy buen tiempo. Como dijo Rolando, bueno, ando por acá de visita, y no tanto de visita a partir del 1 de febrero, ahora anda, bueno, a partir del 1 de febrero me uní al equipo del Instituto Crux. ¿Cuántos conocen el Instituto Crux? Poquitos, no todos. El Instituto Crux, si usted quiere, puede buscar www.institutocrux.org. Es un instituto de investigación que sirve a la iglesia, a la familia, a las nuevas generaciones. Y le invitamos a que pueda allí meterse en las redes sociales, seguirnos en Instagram Instituto Crux. Y ahí va a saber todo lo que sucede. Prontamente, en el mes de marzo, una actividad de mujeres imperdible. Va a ser no solo presencial, sino también virtual. Voy a meter a algunas mujeres de Argentina allí en esta cena que va a ser en Cebollines. Y hay mucho más. Hay cursos que estamos dando actualmente. Hay mucho, así que disfrute, entre a esa plataforma, entre a la web, conozca un poco más. Acá hay amigos que son parte de Crux. Y va a ser muy lindo tenerles con nosotros y compartir juntos, aprender juntos del Señor y sobre todas las cosas alcanzar a una nueva generación que se nos está perdiendo, no solo en Guatemala, sino en el mundo. Amén. Ore por las nuevas generaciones. Ore por ellas. El Señor me permitió estar en la iglesia de Pol Chongi-cho. Algunos conocerán la historia de la iglesia de Pol Chongi-cho en Corea del Sur. Una iglesia, un templo de unas 10.000 personas, y estaba lleno el templo, la gente hacía fila para entrar. Sin embargo, del templo lleno de 10.000 personas, me paré, y éramos 2 o 3 que íbamos de visita, nos paramos y comenzamos a contar a la juventud. Y yo creo que contamos entre los que íbamos 10 o 15 jóvenes en un culto de más o menos 10.000 personas. Hay una generación que se está perdiendo. Pero qué bueno que tenemos acá jovencitos y qué bueno que hoy podemos compartir la palabra del Señor. Así que vamos a la palabra del Señor. Vaya a Mateo capítulo 1, verso 18. Hoy vamos a conocer a un varón un tanto desconocido, pero bien elegido. Ese es el título de esta predicación. Desconocido porque no sabemos o sabemos muy poco acerca de él, pero bien elegido porque cumplió una función primordial en el plan de Dios. A propósito, permítame preguntarle si usted hubiera buscado a un hombre que acompañara el plan del nacimiento más grande de la historia mundial, ni más ni menos que el milagro de la encarnación de Dios. ¿Qué tipo de persona, qué tipo de hombre hubiera buscado usted? ¿Qué característica piensa usted que debería haber tenido la persona que tendría que cuidar no solamente a esa mamá adolescente, de la cual ustedes ya creo que han estudiado o han compartido aquí desde el púlpito? No solo cuidar de esta madre joven, adolescente María, sino sobre todas las cosas del fruto del vientre sagrado de María, que es ni más ni menos que el Dios encarnado. Hubiera buscado a alguien apuesto, porque claro, hay que ponerlo en las redes sociales, porque es la Sagrada Familia. Entonces quizá hubiera buscado a alguien apuesto, con características
de un hombre bonito, que sea lindo, porque tiene que salir lindo en la foto de la Sagrada Familia, porque imagínense, esa foto va a recorrer los portales en el mundo entero. Hubiera buscado a alguien importante que tenga contactos en la política romana, y claro, porque habría que preservar la salud y la vida de este niño en medio de la convulsionada Palestina de aquellos tiempos gobernada por los romanos. Así que lo ideal sería conseguir a un hombre que tenga contactos con la política romana. O quizá hubiera elegido a alguien inteligente que fuera estratégico para diseñar las estrategias de cuidado familiar. Alguien graduado de la maestría en consejería de CETECA, ¿no es cierto? Me pregunto, ¿por qué Dios escogió a José de entre millones de judíos disponibles en aquel entonces? Bueno, usted me dirá, ni modo, esto es muy chapín, ni modo, era el prometido de María. Por lo tanto, no quedaba otra, ¿verdad? Era el prometido de María, Dios escogió a María, por lo tanto, entonces, bueno, no quedaba otra que José. Y entonces lo metemos a José en el plan. ¿Qué vio Dios en José para escogerlo de entre otros hombres, para hacerlo parte del plan maravilloso, irrepetible, de acompañar el nacimiento del Hijo de Dios? Conozcamos un poquito a José en esta mañana y tratemos de respondernos esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Dios ve en nosotros? ¿Qué es lo que Dios está buscando en este tiempo para llevar a cabo también la obra de su amado Hijo Jesucristo? En primer lugar, lo que vemos en Mateo capítulo 1, vamos a estar estudiando allí en Mateo capítulo 1, así que puede buscar en su Biblia o encender su teléfono y buscar allí Mateo capítulo 1. Como ustedes ya estudiaron en la genealogía de José, bueno, José procedía de la familia real, de la familia de David, y este es un dato no menor, es un dato importante. Es un dato importante porque precisamente procede de la línea real, de la línea de la familia de David, y debía ser así por un asunto de, estaba escrito en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, por supuesto, lugar de nacimiento, ¿de dónde era José? Pregunto, error si me dice Nazaret. No era nativo de Nazaret, era nativo de Belén, claro que sí, era nativo de Belén. La familia de David era de Belén, por lo tanto, él era nativo y su lugar de nacimiento era Belén. Luego terminó viviendo en Nazaret, pero años después, precisamente producto de lo que hoy vamos a ver. Lugar de residencia, posteriormente, más o menos durante la segunda parte de su vida, fue en Nazaret. Profesión carpintero, posiblemente no el carpintero al cual nosotros hoy acostumbramos a llevarle una silla, una mesa para que la encole, para que la arregle. Seguramente era un carpintero dedicado a la construcción, más constructor que carpintero de hacer pequeños muebles. Pero mire lo más importante. Lo más importante, y dice el texto en el capítulo 1, verso 18, me permito leer en la Nueva Versión Internacional, que dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Verso 19, hay un dato importante. Dice, como José su esposo era un hombre justo. Y acá entramos en el carácter del hombre, en el carácter de José. En el carácter de la persona. Y esto es por supuesto lo que Dios vio. No solamente Dios vio el currículum vitae, no solamente la hoja de vida, dónde nació, de dónde procede, de qué familia es, a qué se dedica, qué profesión tiene, sino que sobre todas las cosas le puso ojo al carácter. Y lo que dice el texto que él era, en primer lugar, era justo.
Y cuando el texto dice que era justo, significa que José conocía la ley de Moisés, era conocedor de las Escrituras. Usted dirá, bueno, todo judío debía hacerlo, claro que sí. Ahora, José era justo, era conocedor de las Escrituras, pero también era una persona que era fiel practicante de la ley de Moisés. Era un hombre que no solamente conocía las Escrituras, conocía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, sino que también procuraba cumplirlo al pie de la letra. Por lo tanto, el primer detalle que vemos en el texto bíblico de José con respecto a su carácter es que era un hombre justo. En segundo lugar, dice que no quiso exponer a vergüenza pública a María. No quería exponerla a vergüenza pública. Por lo tanto, lo que tenemos la segunda característica, además de justo, es que era compasivo. Y acá debemos entender un poquito este tema, cómo es que se entiende esto. Bueno, José y María estaban viviendo el periodo del desposorio. El desposorio, que hoy ya no se utiliza en nuestras culturas, el desposorio era una etapa legal prenupcial. Esa etapa legal prenupcial era una etapa extendida que podía llegar más o menos hasta un año. Por lo tanto, era una etapa, hoy ya no se usa. Ya no se usa ni la boda, imagínense. Lo que más cerca conocimos nosotros por ahí fue el compromiso. ¿Recordarán algunos? No levante la mano porque vamos a saber la edad que usted tiene. Porque hoy ya no se usa. Pero el compromiso era un pacto entre familias donde las familias o los novios se comprometían delante de la familia y conocidos diciendo nos vamos a casar. Y nos vamos a casar tal fecha. Y ponían una fecha, 6 meses, 7 meses, 4 meses, 3 meses, 1 año. Ese era el tiempo del compromiso. En el tiempo del desposorio era una etapa legal prenupcial. La mujer seguía viviendo con sus padres. No convivían, porque durante ese tiempo era importante para comprobar si la mujer era virgen. Porque si la mujer quedaba encinta o embarazada durante ese desposorio, entonces el pacto legal durante el desposorio, que eran las nupcias, era precisamente la boda, podía anularse. Era un documento legal que podía anularse, pero al anularse, la mujer quedaba expuesta, y al quedar expuesta, por supuesto, no solamente cargaba con el estigma, la vergüenza, que no le iba a permitir volverse a casar posiblemente el resto de su vida, o incluso podría ser llevada a la muerte. Cuando José, que era justo, se entera de que su esposa está encinta, imagínese lo que pasó a este hombre justo, porque su prometida le aseguraba, pero José, yo te digo que es obra del Espíritu Santo, pero vamos, mija, ¿de qué me estás hablando? Nadie en nuestra familia ha dicho eso. Esto es una ocurrencia, esto lo viste en TikTok, pero esto no existe. ¿Cómo es esto, embarazada por obra del Espíritu Santo? Nunca ha ocurrido algo semejante. Este es el único e irrepetible caso. Así que si alguien sale con una idea parecida, olvídelo. Es único e irrepetible. Por más que él confiara en su prometida, era imposible de creer. Sin embargo, él, confundido y abrumado por semejante noticia, dice el texto, que no quería exponerla a vergüenza pública, por eso resolvió divorciarse de ella en secreto, anular el pacto de matrimonio en secreto, para no divulgarlo, para no hacer pública la vergüenza de María. Y acá tenemos un segundo elemento del carácter de José, justo, pero también compasivo. El tercero lo vemos en el verso 24. Dice el verso 25, José, después de haberse unido a su esposa en matrimonio, no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús.
La tercera característica que vemos en el texto bíblico es que José no solamente era justo, sino también era compasivo y también era temeroso de Dios. ¡Wow! ¡Qué características! Mire, yo diría, papás, si su hija viene y le trae a un José con esta característica, firme ya. De hecho, si quiere, yo también voy y firmo. Si usted conoce a una jovencita con estas características, tiene que ser tapa de redes sociales. Justo, compasivo, temeroso de Dios. Mire qué combo. No solamente era justo, porque uno puede ser justo, pero si no es compasivo, es justo, conocedor de las Escrituras, pero actúa severamente. Y hemos tenido ejemplo de eso y hemos sufrido en algunos casos. Hay familias que han sufrido la presencia de una persona en la casa que es justa, que conoce las Escrituras y anda con bibliazos todo el día por la cabeza. Y los chicos dicen, no, con mi mamá no se puede hablar. ¿Por qué no se puede hablar? No, es que no tiene tiempo. No, sí, pero es que no se puede hablar. Porque le digo, y saca la Biblia y me pega un bibliazo en la cabeza. Es justo, es justa, conoce las Escrituras, sabe de las Escrituras, es celosa del cumplimiento de las Escrituras, pero le falta la otra parte que es, mire, es la otra pata, es la compasión, es el entender la miseria humana, es el dolerse con el dolor humano, es entender que esto es lo que dice la palabra de Dios, pero entiendo tu situación y me compadezco de tu situación y esa compasión me moviliza a acercarme a ti, no para darte un bibliazo, sino para extenderte la mano y decirte, vení conmigo, sentemos juntos, hablemos, charlemos y veamos cómo podemos caminar con esta situación. José era justo. Si solo hubiera sido justo, él tenía pero todas las de la ley, de llevarla ante los ancianos de la ciudad, ante los líderes religiosos y denunciar a su prometida porque precisamente le había sido infiel. Y eso lo hubiera avergonzado, lo hubiera estigmatizado al punto que María nunca jamás en la vida podría haberse casado o incluso severamente podría haber sido llevada a la muerte. Pero José tenía una doble característica. Era justo. Era conocedor de las Escrituras, pero era compasivo. Fíjese que tampoco sirve ser compasivo sin ser justo. Porque podemos ser compasivos, pero si no conocemos las Escrituras, si no somos justos de acuerdo o rectos con la palabra del Señor, entonces simplemente vamos a ser, vamos a ser sentimentalistas y todo vale y todo sirve. Y vamos a confundir más a las personas que están cerca nuestro que en lugar de servir de dirección. Pero José tenía dos características inseparables, maravillosas, en peligro de extinción. Miren, jovencitas, no basta con que, es que mi novio viene a la iglesia. Es que mi novio es de buena familia. Es que mi novio tiene una profesión. Olvídate. Mi novio tiene contactos. Vamos al carácter. Jóvenes, mi novia es de buena familia. Es hija del pastor. Es de buena familia, estudiosa, tiene título, tiene profesión. Ok, vamos al carácter. Justo, compasivo. Y el tercero, temeroso de Dios. Porque cuando una vez habiéndose unido en matrimonio, no quiso tocar a María y tener relaciones conyugales con ella. No sea que eche a perder lo que Dios hizo.
temeroso de Dios. El tercer elemento es muy importante porque podemos ser justos y compasivos, movidos a hacer algo, pero podemos tener quizás temor del hombre. Y entonces somos justos, conocemos lo que la palabra de Dios dice, estamos llenos de compasión, pero no hacemos nada porque tememos al hombre. Tememos lo que nos puedan decir, tememos las estructuras, tememos romper el status quo, tememos que alguien nos señale y nos diga. Entonces nos quedamos con que sabemos la verdad, ay, cuánto lo siento, pero no hacemos nada. ¿Conoce gente así? Claro. Sabemos la palabra del Señor, nos duele en el corazón lo que está pasando, lo que está viviendo, pero no hacemos nada. Ahora, la tercera característica de José es que era temeroso de Dios. Y cuando es la persona temerosa de Dios conoce las Escrituras, es recta en su forma de vivir, es compasiva, pero le teme a Dios. Por lo tanto, busca a Dios diciendo, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me muevo? ¿Cuándo me muevo? Señor, dirige mis pasos. Señor, indícame el camino. Señor, quiero ayudar. Entiendo que tu palabra me moviliza también a ayudar, pero dime cómo, de qué manera, en qué momento, en qué tiempo. ¿Cuál es el tiempo oportuno para ayudar, para estar o para no estar? Porque no quiero echar a perder la obra tuya, Señor. No quiero echar a perder lo que estás haciendo. No quiero echar a perder lo que estás haciendo en la familia de mis hijos. No quiero echar a perder. Yo sé lo que es verdad, sé lo que es correcto, sé que se están equivocando. Estoy lleno de compasión, quiero ayudar, quiero ir y extender la mano y decir, vení que te ayudo, pero Señor, quiero hacerlo en el tiempo justo, en el tiempo tuyo y de la manera tuya, porque si yo me entrometo, puedo romper lo que Dios está haciendo en la vida de la familia. ¿Se entiende? José era justo, conocía las Escrituras, era compasivo, no severo. Mire, yo he conocido personas que están orgullosos de su justicia. Orgullosos de su justicia, pero lejos de la compasión. Y quedan solos. En algunos casos no hay esposa que aguante. Porque son severos. La justicia sin compasión nos lleva a una severidad de la cual en algunos casos no solo hemos conocido, sino hemos salido de espacios tóxicos, espacios severos, espacios que simplemente condenan, condenatorios, espacios que lo único que sirven es para condenar, para matar, para destruir a la persona, aún en el nombre de Dios. Aún utilizando la palabra escrita. Por eso es que justo pero compasivo, tenía todo el derecho de llevarla ante los líderes religiosos y denunciarla. Y él dijo, ¿cómo hago para poder? Yo no quiero hacer eso. Es lo que hay que hacer, pero no quiero hacer eso. Me duele en el corazón. Compasión. Y el tercer lugar, temeroso Dios. Señor, ¿qué hago? Indícame, Señor. Porque no quiero meter la pata en lo que tú estás haciendo. En mi familia, en mis hijos, en la iglesia, en el trabajo, en el ministerio, donde quiera que nos movamos. Amén, hermanos. Esposa, dígame si acaso José no sería un maravilloso esposo. No diga nada, no diga nada. Alguno un codazo ahí, la esposa al esposo diciendo, mirá, fíjate, de los tres no encuentro ni una en vos. No, búsquelo bien, debe haber algo, búsquelo. Pero hay una característica más. Hay una característica más que me asombra de José. Y es que José era obediente. José tuvo 4 sueños. Yo no he tenido ni uno y 4 tuvo. Y en los 4 sueños que tuvo de Dios, respondió obedientemente. Mire conmigo. Primer sueño, capítulo 1, verso 20.
Se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Verso 21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 24, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Ya leímos ese pasaje. Primer sueño, el ángel del Señor lo visita en sueños y le dice: lo que María te dijo es cierto, así que no temas de tomar a María por tu esposa. Él se despierta del sueño y lo que hace inmediatamente es obedecer. Va y entonces recibe a María por esposa. Segundo sueño, capítulo 2, verso 13. Cuando ya se habían ido los sabios procedentes de Oriente, el niño ya tenía un par de añitos, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿A dónde? A Egipto. Quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Miren la respuesta de José, verso 14. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumpliría la escritura donde dice: de Egipto llamé a mi hijo. Tercer sueño, capítulo 2, verso 19. Después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Respuesta, verso 21. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Cuarto sueño, verso 22. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir a un pueblo, una aldea, un pueblito llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazareno. ¿Cuántos sueños tuvo José? ¿Cuántos obedeció? No hubo excusas, no hubo nada, simplemente obediencia. Escuche lo que dice Max Lucado en un libro que se llama Gente común en las manos de un Dios poco común. En la página 7 dice: obedeció. Eso fue lo que José hizo cuando el ángel habló en 4 ocasiones. No oímos preguntas, ningún tipo de cuestionamientos, mucho menos excusas, simplemente obediencia. Cuando Dios mandó, José simplemente obedeció. Fue obediente a Dios, fue obediente cuando el cielo brillaba, fue obediente cuando el cielo estaba oscuro. No permitió que su confusión alterara su obediencia. Es cierto, no lo sabía todo, pero fue obediente a lo poco que sabía. Tomó por mujer a su prometida bajo un embarazo que no era de él. Cerró su carpintería, empacó sus pocas chivas que tenía, eso lo puse yo, y se fue a un país extraño. Después de un tiempo de vivir allí, volvió a empacar sus cosas y retornó a su tierra. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios le había indicado. Ahora sabemos por qué Dios escogió a José. No solo porque venía de una familia del linaje de David, no solo porque era de Belén, sino porque sus características: era justo, compasivo, temeroso de Dios y obediente. Sí, Dios dijo: este es el hombre. Es justo, es compasivo, es temeroso y sobre todo obediente a Dios. A Él le puedo confiar el cuidado de mi amado Hijo. José fue el primer maestro que tuvo Jesús.
y quien debió enseñarle la ley de Moisés. Era lo que practicaban los hogares judíos. En Jerusalén, cuando Jesús tenía 12 años y se hizo evidente que su primera lealtad ahora era con el Padre Celestial, José entendió que era el momento de hacerse a un lado y darle paso al Dios del universo. Es cierto, José es un desconocido, porque no sabemos mucho de él. De hecho, según la tradición, se cree que no vivió para ver a Jesús durante sus años de ministerio. De hecho, no lo vemos en el texto bíblico durante el ministerio de Jesús, como sí la vemos a su madre María. Aunque no lo sabemos con certeza, lo que sí notamos es que su paso en la historia bíblica es muy efímero, es muy rápido. Apenas tenemos un destello de lo que fue José. Pero debido a su carácter, particularmente a su obediencia, su vida trascendió y fue clave en el plan de Dios. Lo mismo sucede con personas, o ha sucedido con personas que puede ser que su paso por este mundo haya sido efímero, rápido. Y uno diría, quisiera tenerlo todavía así. Su paso fue efímero, fue un destello, como el de José. Pero su carácter, su obediencia, marcaron generaciones. ¿Qué diferencia? Porque hay otros que por ahí viven muchos años. Y uno dice, Señor, o te lo llevas o te lo mando. ¿Qué diferencia? Porque hay personas que viven quizás larga vida, pero su desobediencia hace que no haya legado, trascendencia que puedan dejar para la posteridad. Si el Señor estuviera buscando hoy a hombres y a mujeres para encargarle su obra, su tarea, ¿qué piensa usted? ¿A quién buscaría? ¿Alguien con buen rostro para las redes sociales? ¿Con contactos en las esferas políticas de Guatemala? ¿De una familia noble? ¿Una profesión sin techo? Quizás sí, no lo sé. Lo que estoy seguro es que Dios mira el corazón. Dios mira el carácter. Dios mira tu carácter, mi carácter. Y lo que busca es hombres y mujeres justos, que conozcan su palabra, que procuren vivirla todos los días, pero que sean compasivos, que entendamos que somos parte de la miseria humana, que entendamos que vivimos en el fango de la miseria humana de la cual nosotros mismos somos parte. Entenderlo me lleva a ser compasivo, me moviliza. No condeno. Jesús no vino a condenar, sino a salvar a lo perdido, a levantar al caído, a restaurar lo que estaba roto. Porque Jesús era justo, pero compasivo. Temeroso de Dios, temerosa de Dios, para decir, Señor, necesito que me dirijas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué momento? Y sobre todas las cosas, ser obediente, porque cuando Dios encuentra a una persona con esas características que he mencionado, justo, compasivo y temeroso de Dios, Dios lo va a querer ser parte del plan. Y ahí es donde tenemos que ser obedientes. Amén. La obediencia no tiene buena prensa, pero es lo que Dios espera de nosotros. La obediencia no solo va a pagar bien, porque en el caso de José tuvo que cerrar su negocio, su oficio e irse a Egipto.
Comenzar de nuevo, cuando estaba en Egipto, volver de nuevo a su tierra. Y bueno, voy a abrir mi negocio, voy a abrir mi profesión, tengo mi familia, me van a ayudar. Dios dijo, no a Belén, a Nazaret. ¿A dónde? Nazaret, el pueblito aquel, la aldeíta aquella, a Nazaret. Vamos a Nazaret. Y no sabemos mucho más de de José, porque su paso fue efímero, pero su obediencia trascendió en la historia hasta nuestros días. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie y oramos en esta mañana? Dios está buscando hombres y mujeres, matrimonios, familias, hijos, jóvenes, adolescentes, con estas características. Porque su plan continúa, su obra continúa. Por lo tanto, en esta mañana podemos decirle, Señor, tú sabes, conoces mi corazón. Justo, por ahí ando, compasivo y temeroso, obediente. Pero Señor, en esta mañana necesito que obres, que transforme mi vida, mi carácter, que me cambies. Quiero ser un esposo, una esposa, justo, temeroso de Dios, compasivo con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, con mis nietos. Temeroso de Dios, que ora, que busca al Señor, y obediente en lo poco o lo mucho que me pidas. Obediencia sin límites. ¿Se anima a orar en esta mañana? Diciéndole, Señor, aquí estoy. Hable con el Señor, Él escucha. Pero Señor, en esta mañana oramos juntos, dándote gracias. Gracias porque tú miras nuestro corazón. Gracias porque tú estás atento a nuestro carácter. Y es cierto, Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros. Pero hoy, Señor, al escuchar tu palabra, somos conscientes de lo que nos falta. Somos conscientes, Señor, de los desequilibrios. Señor, somos conscientes de lo que sobra y de lo que falta en nuestro carácter. Señor, por eso te pedimos en esta hora, Señor, por tu palabra, que tú trabajes, que tú operes en nuestras vidas. Para que, Señor, estas características que hemos visto, que hemos leído en José, que tú viste en él, Señor, y por lo cual lo llamaste para ser parte de este plan maravilloso, Señor, que también estas características tú las veas en nosotros. Te damos gracias, Señor, por la vida de los José, por las vidas de las personas, Señor, que quizás fueron un destello, Señor, en la vida, pero que impactaron nuestras vidas y nuestros corazones. Ayúdanos a ser como ellos, imitar, Señor, su carácter justo, su compasión, su carácter temeroso de ti, sobre todas las cosas, su obediencia, para lo cual o por lo cual dejaron una huella profunda en nuestra vida. Señor, ayúdanos a no pasar por esta vida simplemente vegetando, simplemente pasándola, pero sin este carácter, Señor, que tú buscas. Porque queremos trascender, queremos, Señor, impactar nuestra casa, nuestros hijos, nietos, las próximas generaciones y sobre todas las cosas, cumplir el plan tuyo en estos tiempos. Bendice tu iglesia, Señor, en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.